Buenas, les doy la más cordial bienvenida al segundo de nuestra sesión de webinars Gestión de Empresas en tiempos de COVID-19. Hoy abordaremos los temas laborales. Durante la sesión tendremos varios expositores quienes estarán atendiendo dudas al finalizar la misma. Agradecemos entonces hacernos sus preguntas por medio del chat de la herramienta. Como saben, la situación actual nos obliga a estar cada persona en su hogar y al ser un webinar regional en distintos países también, por lo que les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de comunicación o conexión que podamos tener. Para la presentación de hoy nos acompañará Fernando Vargas, quien es el socio de nuestra práctica legal, Laura Navarrete, representando a Costa Rica, Ana Clement, de Panamá, Mónica Machuca, de El Salvador, Mirla Tubac, quien nos acompaña desde Guatemala, Víctor Valle, de Nicaragua, Andrés Lacayo, de Honduras, y Julio Muñoz, quien representa a República Dominicana. Sin más, entonces, los dejo con Fernando. En las políticas de empleo de empresas de todo tamaño, tanto por razones económico-financieras como por la promulgación de medidas especiales tomadas por los gobiernos por decretos y otras vías. Esto ha activado la necesidad inmediata de conocer y aplicar políticas que cubran temas como la regulación del teletrabajo y su implementación, la suspensión de contratos de trabajo, reducción de jornadas, análisis de directrices de las autoridades laborales y oficinas de la seguridad social, acuerdos de terminación, entre otros. Estos temas serán cubiertos en esta sesión, en la cual también trataremos de atender sus preguntas e inquietudes. Por otro lado, en EY, a través de nuestras líneas de negocio y equipos multidisciplinarios, hemos también identificado otras áreas de acción para determinar qué tan resiliente es su empresa ante el COVID-19. Podemos observar esas áreas en este slide, el cual estaremos compartiendo con todos ustedes. Nuestro programa de próximos webinars cubrirá estas áreas para darles la información y herramientas necesarias para apoyarles durante esta situación en defensa de sus empresas. Ahora bien, sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestra especialista y moderadora, Laura Navarrete. Buenos días, muchísimas gracias Fernando y les agradecemos a todos por su tiempo y por sacar el espacio para hacer un breve repaso de lo que ha cambiado en materia laboral en estas últimas semanas. Todos creo que tenemos absolutamente claro que el panorama laboral a nivel regional ha cambiado muchísimo. Están saliendo nuevas regulaciones todos los días, entonces aquí la idea es que ustedes puedan aclarar todas las dudas que tengan respecto a estos puntos, familiarizarse con la nueva normativa, que sepan cómo la pueden aplicar, cuáles son nuestras recomendaciones al respecto y que estén lo más actualizados posibles para poder tomar las mejores decisiones de negocio. Sabemos que muchas de las personas que nos acompañan hoy son profesionales en recursos humanos que no solo tienen que preocuparse pues por el tema financiero de todas las empresas, sino también porque las personas estén motivadas, porque tengan una adecuada protección contra riesgos del trabajo, porque haya un compromiso hacia la organización también, y en estos tiempos de crisis es muy difícil mantener ese balance. Entonces, Fernando mencionó básicamente los temas que vamos a tratar y quisiera entrar directo en materia para efectos de justamente que ustedes puedan aclarar todas las dudas. Como mencionó Priscila al principio, solo nos escriben por el chat y nosotros vamos a tratar de hacer esto lo más interactivo posible para que ustedes puedan sacarle el mayor provecho. Si quieren, entonces, arrancamos de inmediato. El primer tema que tenemos para discutir es el tema del teletrabajo. El teletrabajo en Costa Rica se emitió una ley que estaba, pues, debiendo el gobierno y las autoridades desde hace muchísimo tiempo, pues no existía una regulación expresa para el sector privado. Desde el 30 de septiembre del 2019, no sé si recuerdan, como parte de la Agenda de Reactivación Económica, el gobierno impulsó la ley de teletrabajo, la cual en este momento efectivamente ha sido clave para poder darnos un norte respecto a cómo aplicar el teletrabajo en Costa Rica. Esa es la ley 9738 y todos deberíamos tener una copia impresa para poder aplicarla en estos tiempos de crisis. Efectivamente, el teletrabajo no es obligatorio, el gobierno todavía no ha dicho que se tiene que enviar a todas las personas a la casa, ni es necesario pues que todos los puestos teletrabajen, pero sí ha recomendado a las empresas privadas que apliquen el teletrabajo a lo interno. ¿Cómo se puede aplicar? Pues lo primero que tengo que hacer es, si eventualmente ya estaba listo y tenía una política con base en esta nueva ley,
aplicarla. Si no, vale la pena hacer una normativa, aunque sea bastante sencilla, para poder definir las reglas del juego, porque como dicen, en guerra avisada no muere soldado. Entonces es muy importante que las personas tengan claras cuáles son las reglas eventualmente respecto a las herramientas que tienen que utilizar, dónde tienen que conectarse, cómo tienen que regular su tiempo, y tienen que tener todos los trabajadores sumamente claro que el hecho de que teletrabajen no implica que vayan a cambiar el resto de sus condiciones y obligaciones laborales. Es decir, no es que ahora yo puedo trabajar en el horario que yo quiera o que pueda cumplir con las herramientas que a mí me gusten más. Evidentemente, el teletrabajo implica el uso de nuevas herramientas y formas de conexión y comunicación que son claves para llevar a cabo el negocio de forma adecuada. En ese sentido, también para quienes nos acompañan y trabajan en zonas francas, se emitió la circular que está ahí anotada para que justamente se permita que las personas puedan hacer uso de los activos que están exclusivos para la zona franca desde su hogar, y nosotros desde EY hemos desarrollado un protocolo para efectivamente que las zonas francas garanticen que esto se esté manejando de forma adecuada. Vale la pena apuntar también, porque es una de las preguntas que nos hacen muchísimo, que el teletrabajo, la ley todavía dice que es voluntario. Evidentemente va a depender de una adecuada gestión de la comunicación para que las personas puedan irse a teletrabajar de forma coordinada entre las partes, y que eventualmente se estipule, por ejemplo, si la empresa va a cubrir los costos de electricidad e internet, si simplemente se va a limitar a facilitar la computadora, por ejemplo, o si incluso la computadora va a ser la computadora personal de los trabajadores, porque hay muchísimas clientes que nos han dicho, bueno, es que yo tengo desktops, no tengo laptops. Entonces eventualmente es factible que se utilice la computadora del trabajador, pues siempre y cuando se garantice la confidencialidad y el uso adecuado de las herramientas. Entonces, eso es básicamente un resumen desde Costa Rica, y vale la pena tal vez que veamos cómo se está regulando este tema desde las diferentes jurisdicciones. Entonces, les cedo la palabra a Mirla Tubac de Guatemala para que nos explique desde allí cómo se está manejando. Muchas gracias, Laura. A diferencia de tu caso, por ejemplo, en Costa Rica, en Guatemala no existe una legislación con ese nombre y apellido. No obstante, y dadas las condiciones actuales en las que estamos ejecutando las labores, el gobierno central sí ha promovido el que los patronos puedan incluso tomar esta modalidad de ejecución de trabajo en sus operaciones. Y para ese punto, aunque en Guatemala no existe una legislación aplicable específica para esa materia, sí puede regularse e implementarse, ¿verdad? Sí hay normativa dentro del Código de Trabajo que establece medianamente algunos límites para modificar algunas condiciones esenciales del trabajo, y una de estas puede llegar a ser dónde yo ejecuto mis labores. Entonces, básicamente lo que nosotros podríamos estar aprovechando en Guatemala, para quienes no lo tengan, es comenzar a levantar el contenido de una política o un acuerdo de teletrabajo en donde el patrono tenga la oportunidad de definir cuáles van a ser las condiciones bajo las cuales pone a disposición del trabajador poder ejecutar su trabajo desde su casa. Y es importante acotar esto, es poner a disposición, porque tal cual tú lo mencionabas, no es que se pueda obligar a un trabajador poder acudir a esta modificación de la ejecución de sus labores, pero sí es importante que quede por escrito, porque aquí tú podrás definir o asegurar nuevamente pactos que tengas previamente calibrados con el trabajador, como por ejemplo los horarios en los que tiene que trabajar, el tiempo en el que debe tomar su almuerzo, por ejemplo, cómo y qué se espera de este trabajador ejecutando labores desde su casa, cómo se asigna un teletrabajo, cómo se revoca, cómo se modifica un teletrabajo, por ejemplo, cómo va a supervisar el empleador o controlar esa ejecución que está haciendo sus empleados desde un lugar que no es estrictamente un centro de trabajo. ¿Cómo vas a cuidar tú como patrono, por ejemplo, la confidencialidad de la información que migra de un lugar de trabajo a una casa donde puede estar, por ejemplo, expuesto a que alguien más escuche, a que alguien más mire información que es sensible tuya, información financiera, de clientes, de proveedores, de tus propios trabajadores? ¿Cómo vas a cuidar también esas herramientas de trabajo que le puedes estar brindando al trabajador? Y hay un punto importante, y es cómo evitar la violación de la privacidad o la intimidad del trabajador.
así hay infinidad de cosas, ¿verdad? Como por ejemplo cuidar condiciones de ergonomía, iluminación y ventilación donde el trabajador finalmente va a poder ejecutar ese trabajo. Pero como te digo, estas son las condiciones bajo las cuales tú deberías de estar pensando para poder ponerlas por escrito y ofrecer esta modalidad de trabajo en Guatemala. Absolutamente, yo creo que en eso coincidimos todas las jurisdicciones. Si eventualmente se llega a pactar un contrato o un acuerdo en ese sentido, siempre tiene que dejarse constancia escrita para efectos de poder defenderlo y también incluso ante las autoridades en caso de riesgos de trabajo, como bien apuntaba Mirla, poder hacerlo ver. Entonces, creo que eso es coincidente en todas las jurisdicciones. Ahora Mónica nos va a contar un poco, Mónica Machuca, sobre El Salvador. Gracias, Laura. Efectivamente, en El Salvador no contábamos con una legislación que regulase el teletrabajo. No es sino hasta la semana pasada que la ley de teletrabajo, que se venía estudiando ya durante varios meses en la Asamblea Legislativa, fue aprobada pues por la coyuntura que vino a obligar, por decir así, que la Asamblea de una vez por todas tomase la resolución de aprobar esta ley. Entonces, esta modalidad de teletrabajo se ha convertido en la mejor opción para las empresas durante la crisis del COVID-19. Hay que mencionar que esta ley ha regulado 3 tipos de teletrabajo dependiendo del lugar donde se desempeñan las labores, que pueden ser autónomos, móviles o suplementarios. Los autónomos, que son los que utilizan su propio domicilio o un lugar determinado, los móviles, que son aquellos que no tienen un lugar determinado para poder prestar el servicio, y los suplementarios, que son como una combinación de los dos anteriores. De igual forma también, dependiendo de la fijación de un horario y jornada de trabajo, pueden ser teletrabajo conectado y teletrabajo desconectado. El conectado es el que está conectado de manera permanente en un horario de trabajo y sujeto a cualquier forma de control por parte del patrono. Y el desconectado es aquel en el que el empleado presta sus servicios conectándose, pero la comunicación con la organización no es permanente. Entonces, tampoco está sujeto a una jornada de trabajo determinada. Aquí va a depender mucho del acuerdo al que lleguen el patrono y el trabajador, porque al igual que el caso de Costa Rica, hay que mencionar que la ley establece expresamente que el teletrabajo es estrictamente voluntario, tanto para trabajador como para patrono. Sin embargo, dadas las condiciones actuales, muchas de las empresas han decidido establecer este tipo de modalidad para poder garantizar el seguir operando. Recordemos que en el caso de El Salvador existe una cuarentena total y hay un decreto legislativo, es un decreto en el cual se han excluido ciertas empresas de la cuarentena absoluta, que son las que pueden seguir operando. El resto de empresas que no tienen esta facilidad o que no se encuentran dentro de las categorías que el decreto ha establecido, sí han tomado la opción de poder facilitarle equipos a sus empleados para que puedan seguir trabajando desde la casa. Las personas a las que se les establezca el teletrabajo tienen los mismos derechos que los trabajadores presenciales. Es decir, no hay una afectación de derechos, de beneficios ni de prestaciones, no hay una interrupción de su antigüedad laboral, y la ley lo que sí establece es que se tiene que firmar una adenda del contrato que se tiene por escrito para establecer la modalidad. Obviamente, claro, por la situación en la que estamos ahorita, el decreto de aprobación de la ley estableció que durante este periodo se va a omitir ese requisito, ya que obviamente al no poder tener un contacto físico, no se hace posible el poder suscribir esta adenda. Sin embargo, una cosa importante es que las empresas tienen que establecer sus propias normativas y políticas internas para regular todo el tema del uso de los equipos, para poder regular la forma en que serán medida la productividad de los empleados, todos los temas de los horarios, reuniones, etcétera, ya que eso no está regulado en la ley. Entonces, cada empresa tiene que establecer sus políticas internas para poder tener control
de cómo se desarrolla el trabajo por los empleados en cada una de sus casas. Claro, buenísimo, Mónica, y yo creo que con esto que acabas de acotar, más bien puedo introducir una consulta que nos hace Silvia Martínez específicamente para Guatemala, que entonces le cedo la palabra a Mirla. Básicamente lo que nos pregunta Silvia, muy en la línea de lo que comentaba Mónica referente a la política, es que si eventualmente esta política sobre el teletrabajo en Guatemala debería ser añadida al reglamento interno de trabajo, o si simplemente se regula por aparte. Mirla, ¿nos das tus impresiones? Con mucho gusto, y gracias por la pregunta, también a la persona que hizo la pregunta. Básicamente acá tal vez mis observaciones son las siguientes. Si se pudiera establecer dentro del Reglamento Interior de Trabajo sería fantástico, porque ese es el lugar ideal donde se ponen todas las condiciones en las cuales esperamos tanto patrono como trabajador que se ejecuten las labores. No obstante, sabemos que la realidad, y posiblemente de esa no se escapa ninguno de los países de la región, es que para que nos autoricen un reglamento interior de trabajo van a pasar posiblemente años, ¿verdad? Y dentro de eso vamos a tener la complicación de no tener un documento que sea ejecutable. La buena práctica nos ha llevado a dejar sutilmente establecido en el reglamento interior de trabajo esa posibilidad de que el patrono autorregule la ejecución de sus labores a través de políticas y establecer políticas separadas en las que se puedan poner a disposición de los empleados nuevamente esta modalidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ya tenemos esa política y hoy nos tocó salir corriendo, pero resulta que ninguno de nuestros empleados la aceptó, ¿verdad? Entonces acá la recomendación sería de nuevo también procurar un documento firmado de parte del colaborador donde acepta las condiciones sobre las cuales se están fijando las fronteras para hacer el teletrabajo y que en ese mismo documento determine cuáles van a ser, por lo menos, la dirección de su casa, donde usted sabe que él estaría ejecutando las labores para su persona. Y dos, algún correo electrónico adicional al institucional, teléfono fijo o teléfono móvil en donde usted pueda eventualmente tener esa comunicación para poder controlar, supervisar y también ir midiendo el pulso de cómo se va sintiendo, porque esta nueva forma de trabajar trae adicionalmente otras complicaciones, ¿verdad? Entonces, esas serían como mis recomendaciones del lado de Guatemala. Ok, perfecto. Y ahí también yo creo que antes de pasar a Nicaragua, vale la pena acotar que también, por ejemplo, en Costa Rica específicamente, se puede teletrabajar ya sea desde la casa o eventualmente hay empresas que han definido telecentros, de manera que los trabajadores no tengan que desplazarse tan lejos como eventualmente podría ser el centro de trabajo y que se asegure también que no hay una aglomeración de personas tan alta en el centro oficial de trabajo, sino que simple y sencillamente entonces hay un telecentro que es un punto medio donde yo establezco cierto porcentaje de trabajadores que van a ir a trabajar desde esa locación, sobre todo para aquellos trabajadores que tal vez no tienen una conexión de internet tan buena en su casa, pero que sí tienen la posibilidad de teletrabajar. Y entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Víctor Valle de Nicaragua para que nos comente un poco sobre la regulación allá. Gracias. Bueno, en el caso de Nicaragua, actualmente nuestra legislación laboral no lo regula de forma específica el teletrabajo. Sin embargo, para la aplicación de este método de trabajo se tienen que tomar en cuenta los elementos fundamentales que ha dictado la Organización Internacional del Trabajo. Por primer elemento, el trabajo debe realizarse en un espacio físico ajeno a la empresa y podrá realizarse en el domicilio del trabajador o cualquier otra zona de trabajo adecuada. Segundo elemento, la ejecución del trabajo se realiza a través de tecnología informática y de la comunicación, principalmente computadoras. Tercer elemento, debe existir una organización empresarial que se ajuste al tipo de trabajo que están prestando los trabajadores. De forma general, el teletrabajo es una forma especial de prestación del trabajo. Los beneficios y condiciones aplicadas son iguales a las relaciones laborales comunes reguladas en nuestro Código del Trabajo. Entre ellos, los siguientes puntos. Debe existir un contrato laboral en que se establezca claramente que el objeto del mismo será la prestación del servicio desde un lugar distinto del centro de trabajo. Si este contrato no lo regula, se tendría que firmar una adenda donde efectivamente se plasme y se pacte libremente entre las partes. Segundo elemento es el establecimiento de un salario libremente pactado por las partes, sin que este pueda ser inferior al salario mínimo. Importante también mencionar es que la jornada máxima de trabajo diurno de forma general es de 8 horas diarias y 48 horas a la semana. En el teletrabajo es aplicable la excepción contenida en el artículo 61, inciso del Código del Trabajo, que indica
que no estarán sujetos a las limitaciones de la jornada ordinaria aquellos trabajadores que cumplan su cometido fuera del local del centro de trabajo, sin control por parte de la administración de aquel. No obstante, el Código del Trabajo limita esta regulación indicando que estos trabajadores no podrán laborar más de 12 horas y tendrán derecho a un descanso de 4 horas en la forma que acuerden las partes. Lo entendido, Dado la Víctor. Entonces, tal vez, nada más para confirmar, por ahí, entonces, Sí. eventualmente, si yo teletrabajo, tengo entonces posibilidad de trabajar hasta 12 horas de forma generalizada, ¿o es solo para ciertos puestos? No, de forma general. Entendido. Ok, perfecto. Y ahora entonces tal vez Ana Clement nos puede dar también sus impresiones desde Panamá. Hola, buenos días. Muchas gracias, Laura. En efecto, en Panamá sí tenemos una norma específica de teletrabajo que casualmente es de reciente data, es la Ley 26 del 18 de febrero de 2020, en donde se contempla pues las normas específicas del teletrabajo. Es una norma que por ser de reciente data no ha sido reglamentada, pero está bastante bien contemplada, por lo que su aplicación en estos momentos que no previstos se puede materializar bastante bien. Lo primero creo que es importante un poco reiterar lo que ustedes ya han dicho, que bajo la figura de teletrabajo se mantiene la subordinación jurídica, la dependencia económica y además se mantienen todos los derechos y obligaciones inherentes al trabajador, tanto establecidos en el contrato laboral como en el Código de Trabajo. O sea que realmente lo que cambia es un poco el tema de la presencia física en donde va a estar el trabajador y los medios a través del cual lo van a hacer, que como ustedes ya han planteado, serán medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos. El tema de la subordinación jurídica creo que es importante acotar adicionalmente que se mantendrá precisamente porque el empleador puede ejercer control y supervisión de las labores precisamente a través de los medios informáticos que se usen para tal fin. Okay. Y tal vez, Ana, por aquí nos preguntan eventualmente si, por ejemplo, la relación es terminada con, la persona termina su relación laboral por renuncia, despido, cualquier causa durante el tiempo del teletrabajo y la empresa no está operando de forma presencial, ¿cómo sugerís eventualmente que se maneje ese punto? Bueno, realmente las situaciones acá se plantean sobre la marcha porque no solo es un tema de la aplicación de la norma, también dadas las circunstancias, hemos tenido resoluciones de las autoridades en donde están operando a medio tiempo y las formalidades de una renuncia, pues no hay nada específico en estos momentos, por lo tanto las formalidades como por ejemplo de que sea sellada por el ministerio y esto quedará sujeto a las realidades del día a día, pero el teletrabajo no modifica en ningún sentido los derechos y obligaciones contemplados en el Código de Trabajo y para esos efectos se aplicará lo que corresponda, Laura. Okay. Sí, Perfecto. lo que corresponda a Laura. Respecto a las características, tendría que decir, igual que ustedes, que es voluntario de ambas partes, no obstante, bajo las circunstancias actuales, en vista que a partir del 13 de marzo de este año el órgano ejecutivo decretó un estado de emergencia y más recientemente, el 24 de marzo, un toque de queda en todo el territorio nacional de 24 horas que se mantendrá vigente durante la declaratoria de este estado de emergencia, esa voluntariedad quedará pues supeditada a esa realidad nacional actual, porque al igual que en el caso de El Salvador, se establece para todas las personas con ciertas excepciones y sujetas a unas formalidades de un salvoconducto que debe tener la persona que se va a estar movilizando. O sea que la voluntariedad que plantea la norma queda sujeta a este tema de estado de emergencia. El carácter reversible igualmente en el caso particular también va a quedar supeditado a este estado de emergencia y bueno, la posibilidad de que sea total o parcial. En este caso, pues probablemente en la gran mayoría de los casos va a ser total, aunque la ley dispone que puede ser total o parcial. También, al igual que en el caso de los otros países, que se ha planteado la necesidad de que conste dentro del contrato laboral y en el supuesto de que no conste en el contrato laboral, se firmen adendas para incorporarlo. Es nuestra recomendación. No obstante, dado las circunstancias, entendemos que pues ahorita mismo quizás las empresas no estén en la mejor situación para hacer esto, pero en la medida que se regularice todo, creo que es una buena práctica que se debe tener presente porque lo establece la ley. Claro, y aquí también, tal vez para contar un poco lo que nos están preguntando, nos preguntan respecto a la posibilidad de eventualmente controlar a los trabajadores durante el tiempo de teletrabajo. Yo creo que todos hemos comentado que efectivamente la subordinación jurídica se mantiene, como lo mencionaba Ana,
y que eventualmente entonces también el poder disciplinario y el de monitoreo y control también. Entonces es importante que las empresas establezcan mecanismos, ya sea por ejemplo de registro de horas, de algún tipo de llamadas por videoconferencia. También eventualmente hay empresas que han establecido sistemas para anotar si la persona está en la computadora, efectivamente trabajando en los sistemas requeridos, si tienen que hacer reportes diarios o semanales. Entonces es muy importante que en el caso de República Dominicana no hay regulación, y eso es un poco sobre lo que nos va a comentar Julio de República Dominicana. Sí, gracias Ana. Laura, en efecto, en República Dominicana no hay una regulación, una legislación especial como muchos de los países del área. Ahí nos unimos a Guatemala, que no tenemos una legislación especial para el tema del teletrabajo. Nuestro código laboral es del año 1992, entonces la asociación que puede hacerse a nivel regulatorio de esta modalidad es el de trabajo a domicilio, con un enfoque un poco desactualizado y con características un poco distintas. De todas maneras, como base de sustentación legal, además del acuerdo entre las partes, encajaría en esta modalidad dentro de las previsiones del trabajo a domicilio, siempre y cuando el trabajador se entienda que tiene la autoridad subordinada a la propia empresa. Las autoridades gubernamentales en República Dominicana han fomentado esta modalidad, la han impulsado, incluso la han adoptado para muchas de las entidades del gobierno, las entidades de servicio público, estableciendo servicios a través de forma digital y utilizando el propio Estado modalidad de teletrabajo en algunos casos. Sin embargo, no hay identificado un incentivo concreto para poder motivar a las empresas a que puedan acogerse a estas alternativas en los casos donde se requieran inversiones adicionales para poder llevar a cabo, para poder mantener la continuidad de negocios a través de esta modalidad. Para dar un poquito de contexto, República Dominicana ya agota la segunda semana de toque de queda. Tenemos igualmente, igual tiempo en situación de emergencia nacional con unos 600 casos de positivos en coronavirus, por lo que la modalidad de teletrabajo está vigente y se hace una necesidad permanente que pueda considerarse por las empresas, teniendo en cuenta algunas particularidades que se deben de cuidar, como los temas de confidencialidad, los temas de subordinación y el establecimiento de reglas claras que siempre se le exhorta a las empresas que puedan disponer de ello. Claro. Y en el caso específico de Honduras, Andrés, ¿podrías contarnos un poco cómo están manejando allá? Sí, claro, gracias Laura. En Honduras es muy similar, casi igual, para decirlo así, que en Guatemala, como decía Mirla. Desgraciadamente no tenemos una ley específica de teletrabajo. Sabemos que en el 2018-2019 ingresó un proyecto de ley al Congreso, pero desgraciadamente aún no ha sido aprobado. Creemos que a raíz de toda esta situación, en un futuro cercano, pues sí se va a aprobar la ley. ¿Qué se requiere aquí? ¿Qué es lo que se recomienda en este caso, Laura? Pues en Honduras, como sabemos, el Código de Trabajo es muy proteccionista de los derechos del trabajador y no tanto del patrono. Entonces, consideramos que lo mejor es que el empleador o patrono, como se le llama la figura en Honduras, establezca una política interna, la cual la misma sea firmada por ambas partes, tanto el trabajador como el patrono, que son los sujetos de la relación laboral, y que el mismo, una vez firmado, pues sea aceptado por ambas partes, de tal manera de que tanto las obligaciones del trabajador ya establecidas en el Código del Trabajo, que al igual que en el caso de Julio, también es un código muy viejo, muy antiguo,
pero establece claras las obligaciones para las dos partes y las mismas, en el caso de la política interna de teletrabajo, pues deben ser cumplidas a cabalidad por las dos partes. Sí sabemos, ¿verdad?, de que es difícil que, pues, que estar detrás del trabajador, porque el trabajador está en la comodidad de su casa, pero las políticas sí se pueden establecer de manera clara para que no exista lugar a duda del cumplimiento de las mismas. Pero sí, Laura, te comento que no hay nada concreto con respecto a la política de teletrabajo. Entendido, perfecto. Y en realidad, un poco en la línea con lo que mencionaba Andrés, yo creo que podemos pasar al siguiente tema, porque lo cierto es que para implementar el teletrabajo tenemos que identificar cuáles puestos son teletrabajables, pero hay muchísimos puestos que no, ¿verdad? Entonces, en el fondo, la posibilidad de teletrabajar queda reducida a cierta población y en el fondo, entonces, por eso es que vamos a hablar de ciertos otros mecanismos que las autoridades han definido para efectos de, por ejemplo, gastar vacaciones, suspender los contratos, entre otros. Y entramos entonces directamente al tema de las vacaciones. Julio, si querés nos comentas un poco sobre cuál es la extensión de las vacaciones en República Dominicana y qué han dicho las autoridades muy puntualmente. Sí, ante la imposibilidad de ubicarse en el escenario idóneo que recomiendan o que exhortan las autoridades a agotar, que es el de teletrabajo, la recomendación más directa es la que en aquellos casos donde no sea posible mantener la empresa operando porque no se encuentre dentro de las excepciones que está permitido operar a las empresas y no sea posible el teletrabajo, que entonces se agoten las vacaciones ordinarias, las vacaciones ya acumuladas, generadas en beneficio de los empleados, y que en caso de que no existan vacaciones acumuladas, que se facilite, que la empresa facilite el adelanto de días de vacaciones. La esencia, todos entendemos, ¿verdad?, que es para mantenerle al trabajador los ingresos ordinarios, los ingresos habituales, sin que necesariamente pueda, se vea forzado, obligado a mantener la jornada de trabajo. Esta modalidad de disfrute de vacaciones no necesariamente tiene que ser consensuada con el trabajador, y ante la discrepancia, la resolución, la disposición del Ministerio de Trabajo da asidero para el escenario del adelanto del disfrute de las vacaciones. Ok, entendido. Y en el caso de Panamá, Ana, entiendo que no necesariamente es una decisión unilateral, pero si querés nos explicas un poco más. Sí, claro que sí, Laura. Bueno, básicamente el tema de las vacaciones queda supeditado a los artículos correspondientes del Código de Trabajo 52 y siguientes, pero dadas las circunstancias actuales, se ha emitido un decreto ejecutivo, que es el 78 de 16 de marzo de 2020, en el que se establece expresamente que todos los trabajadores con 60 años o más, al igual que aquellos trabajadores que padezcan de enfermedades crónicas y las mujeres embarazadas, podrán acogerse a las vacaciones vencidas o adelantar por un mínimo de 15 días calendarios. No se establece en este decreto ejecutivo una medida expresa sobre la voluntariedad o la obligación de tomarlas, pero observamos que el verbo rector parte de podrá acogerse. Por lo tanto, estimamos que, salvo que se haga otro decreto en el donde se establezca expresamente la obligatoriedad de asumirla, entendemos, como dijeron en República Dominicana, que se parte de que es una medida que se toma siendo de menos a más, la que menos podría afectar al trabajador y para efectos de mantener la relación laboral. Lo mismo se plantea. Tal vez entonces en el caso de Nicaragua, Víctor nos puede comentar también cómo se regula, si se puede adelantar sobre todo, y también si se puede definir unilateralmente. Gracias, Laura. En el caso de Nicaragua, definitivamente el empleador tiene la obligación de establecer un calendario de vacaciones. En el contexto actual, perfectamente puede hacerlo, pero siempre y cuando lo notifique previo a los trabajadores para que ellos estén al tanto del turno que les toca ejecutar sus vacaciones. Importante también señalarles que los trabajadores podrán irse de vacaciones en tanto
sea el número adecuado de las vacaciones acumuladas. Es decir, un trabajador no puede irse de vacaciones por 10 días y solo tiene 5 días acumulados de vacaciones. En caso de que el empleador lo envíe de vacaciones por esos 10 días, correrán por cuenta del empleador esos 5 días adicionales. Ok, perfecto. En el caso de El Salvador, Mónica. En el caso de El Salvador, sí podría utilizarse la figura de mandar a los empleados de vacaciones de forma unilateral, pero para el caso de los días de vacaciones que se encuentren ya acumuladas. Entonces, no se podría adelantar periodos de vacaciones y al igual que, como lo comentaba Víctor, para el caso de Nicaragua, tampoco se pueden estar fraccionando los periodos. Entonces, es importante mencionar que para tener el derecho a las vacaciones se deben tener por lo menos un mínimo de 200 días laborados, ¿verdad?, durante el año para poder optar a este beneficio. ¿Y por qué decimos que sí se puede establecer unilateralmente? Porque si el trabajador ya se encuentra dentro de los 4 meses posteriores a haber cumplido el año de laborar para la empresa, entonces, y estas no han sido programadas por el empleado, entonces el empleador puede establecérselas unilateralmente. 4 meses aplica para las empresas que tienen menos de 100 empleados y 6 meses para las empresas que tienen más de 100 empleados. Sin embargo, dada la coyuntura que existe ahorita por el COVID-19, digamos que esos plazos podrían ser no necesariamente los que se estén aplicando, podrían ser en plazos menores, ¿verdad? Siempre y cuando ya haya nacido el derecho para poder gozar de estas vacaciones, y además también podría hacerse por mutuo acuerdo, o sea, conversar entre el patrono y los trabajadores que ya puedan optar al periodo de vacación para entonces establecerlo de común acuerdo. Perfecto. Y tal vez, Víctor, aquí nos preguntan para el caso específico de Nicaragua, que vos mencionabas que tiene que darse un aviso previo a los trabajadores, ¿de cuánto tiempo más o menos tiene que ser ese aviso, es decir, el plazo? No hay un tiempo determinado. Todo es que le notifiquen previamente al trabajador que se va a ir de vacaciones. Ok, perfecto. Y en el caso de Honduras, Andrés, ¿nos puedes contar un poco más al respecto? Sé que en Honduras específicamente hubo un decreto que se emitió el día de ayer en referencia al tema de las vacaciones y la posibilidad de adelantarlas o otorgarlas, así como respecto a los feriados. Entonces es importante que tal vez Andrés nos comente un poco sobre este tema. Para suerte de todos los hondureños, sobre todo el área empresarial, el día de ayer a las 9 de la noche se emitió el único comunicado que hasta el momento ha elaborado la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social con respecto al feriado y a las vacaciones de los trabajadores. Para resumirlo, para no profundizar tanto, el gobierno, en aras de garantizar la sostenibilidad productiva, el mantenimiento de los empleos, número 1, autorizó a los trabajadores y empleadores que de común acuerdo consideren como otorgados y gozados el periodo de vacaciones que hasta el momento se lleva a cabo. Es decir, si un patrono quiere que el feriado que está por venir, por ejemplo, la Semana Santa, se aplique como tiempo como tiempo efectivo de trabajo, entonces se tiene que poner de acuerdo con el trabajador y este acuerdo notificarlo a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, a un correo electrónico específico de la Secretaría General, el cual, por supuesto, Laura, después le vamos a pasar a cada uno de nuestros participantes, en el cual se tome como que el tiempo de feriado va a ser ya gozado. Ojo, esto tiene que ser de común acuerdo y estoy seguro que a raíz de esto pues van a surgir varias preguntas específicas y con mucho gusto las atendremos en su momento. La otra es el de las vacaciones, rápidamente, que las vacaciones a partir de hoy y el lunes en adelante, por mientras dure el proceso de emergencia nacional, no va a ser necesario, tal y como establece el Código del Trabajo, que para yo mandar de vacaciones a un trabajador tengo que notificárselo por lo menos con 10 días de anticipación. En este caso, en virtud de la emergencia nacional, ya no va a ser necesario, sino que únicamente se lo puedo notificar y esta notificación enterarla a un correo electrónico también de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. En
no es necesario que esté de común acuerdo, y nos referimos a las vacaciones causadas, es decir, como decía Mónica, a las vacaciones a las que tiene derecho, a las acumuladas, no a las que están por venir. Ok, perfecto. Sí, aquí justo nos preguntaban si tenía que ser de mutuo acuerdo, si podía ser unilateral. Eso, cualquier cosa, igual sepan que todas las preguntas, porque yo sé que hay muchísimas consultas que nos están haciendo y sé que estamos teniendo problemas con el proyectar la presentación, ya casi la vamos a regresar, pero mientras tanto, para no atrasar, Mirla nos va a comentar un poco respecto a las vacaciones desde la perspectiva guatemalteca. Sí, con gusto, Laura. Con relación a las vacaciones, recordemos cuál es su naturaleza, ¿verdad? La naturaleza es de ser una suspensión individual parcial, contemplado dentro del Código de Trabajo. Y partiendo de ahí, todos sabemos, por supuesto, que en Guatemala son vacaciones que son remuneradas, que es una obligación del trabajador, del patrono. Remunerarlas es un derecho del trabajador y hay una cantidad mínima para Guatemala que es de 15 días. Luego de ello, recordar que esos 15 días famosos se viven una vez el empleado ha transcurrido un ciclo continuo de 1 año de labores ininterrumpido. Pero el propio código establece que para que el empleado también pueda tener derecho a ese goce, no necesita esperar a que concluya ese ciclo de 1 año, sino por lo menos haber laborado 150 días, que esos son 5 meses. Y con esto podemos cerrar tomando las palabras que dio el gobierno hace poco, donde dice que insta a los patronos a poder recurrir a las formas de suspensión que establece el código. Y una de las formas de suspensión, y por eso empecé diciendo cuál era la naturaleza de las vacaciones. Por eso, desde el punto de vista de Guatemala, considero que es una de las alternativas que está sobre la mesa y es la alternativa que representa más beneficios para ambas partes, porque el trabajador estará de descanso y estará recibiendo una retribución y además el patrono tendrá la oportunidad de poner al día de repente algunas vacaciones que pudiera tener pendientes de otorgar en goce a sus empleados. Y la última, solo porque sé que salió también en el foro, en Guatemala el tema de las vacaciones, por ejemplo, adelantar vacaciones, no se ve como una posibilidad. Si yo no tengo vacaciones todavía pendientes, que hoy me digan, mira, te vas 15 días de vacaciones, cuando no he generado ese derecho. Es más, estaríamos desnaturalizando la figura, ¿verdad? Entonces, no lo veo como una posible alternativa para implementar en Guatemala en cuanto a vacaciones que no se han generado aún. Claro, ok. En el caso específico de Costa Rica, tal vez para comentar un poco al respecto, vale la pena apuntar que si bien la práctica en muchas empresas es que el trabajador solicita sus vacaciones, lo cierto es que sí es factible que el patrono unilateralmente defina cuál va a ser el plazo de vacaciones y cuándo el trabajador las va a disfrutar. Entonces, en las autoridades, específicamente el Ministerio de Trabajo, ha instado porque así se haga, que ha dicho incluso que es factible adelantar los días de vacaciones, que era un poco lo que Mirla nos comentaba que no se podía hacer en Guatemala, pero de todas formas, aunque el ministerio ha dicho que es factible, en la práctica yo recomiendo no hacerlo, o por lo menos no hacerlo por un saldo demasiado exorbitante, porque después va a ser muy difícil poder garantizar que el trabajador efectivamente se tenga que quedar en la organización para cumplir con esos días. Entonces casi que son días que la empresa estaría concediendo, porque en caso de una renuncia o un despido, yo no puedo descontar de los días que el trabajador tiene en negativo. Entonces, mi recomendación es que si se va a optar por el adelantar las vacaciones como medida más beneficiosa para los empleados, se haga con mesura y se tomen las previsiones del caso, siempre evidentemente dejando comprobantes adecuados. Entonces, pasando al siguiente tema, porque también a todas luces este tema de las vacaciones es una solución temporal, es decir, es algo que me da a mí un colchón mientras eventualmente tomo otras decisiones en caso de que esta situación de crisis se extienda. Entonces, una vez que pasa ese periodo, ¿cómo voy a poder yo resolver justamente qué hacer con mis trabajadores en caso de que la situación financiera llegue a un punto tal en el que no se pueden sostener? Y por eso es que vamos a entrar a analizar el tema de si se puede eventualmente reducir la jornada, si se puede reducir el horario, si eso se tiene que pactar con los trabajadores o si se puede implementar unilateralmente. Y entramos entonces a revisar el tema con Ana Clemente de Panamá.
Sí, Laura, en efecto, el Código de Trabajo panameño en su artículo 159 contempla la posibilidad de que por razones de crisis económicas graves de carácter nacional, caso fortuito o fuerza mayor, se pueda hacer una reducción de jornadas o salarios. Y a propósito de la situación que estamos viviendo, se ha emitido el Decreto Ejecutivo 71 del 13 de marzo del 2020, en donde de una manera u otra se está regulando este artículo 159 del Código de Trabajo en función a el tema de caso fortuito o fuerza mayor. Dentro de ese artículo, dentro de ese decreto ejecutivo, perdón, las autoridades contemplaron un modelo de uso obligatorio que se debe llenar y se debe firmar, perdón, entre el empleado y el empleador, en el que se modifica la jornada laboral a un número acordado de horas semanales, las cuales serán pagadas de acuerdo a la tarifa previamente pactada para la ejecución del trabajo pues, que se presta de parte del empleador. Además, contiene un clausulado en el donde se pueda contemplar adicionalmente la reducción del horario, la movilidad laboral o cualquier otra modificación que se estime conveniente para los efectos de la situación que se plantea. Este acuerdo es de obligatorio cumplimiento en las partes y se podrá extender durante el tiempo que se mantenga el estado de emergencia decretado por el órgano ejecutivo. Además, dentro del clausulado es importante comentar que se establecen métodos para la recuperación gradual de la jornada. Esa cláusula, entendemos nosotros, tiene el espíritu de que en la medida que se pueda recuperar o reponer, pues así acordarán las partes. Así que en Panamá actualmente, tanto por tema de Código de Trabajo como por el decreto ejecutivo que se ha emitido en particular por la situación actual, sí hay una opción de reducción de jornadas y de salarios. Perfecto. Me queda clarísimo el caso de Panamá. Mirla, ¿cómo lo están manejando en Guatemala? Gracias, Laura. En el lado de Guatemala, recordar que existe en el propio Código de Trabajo, en el artículo 20, fronteras específicas donde te dicen que no puedes alterar las condiciones de trabajo. Y debes entender por esto el objeto, la forma o el modo de su desempeño, el tiempo de realización, el lugar donde se va a ejecutar y las remuneraciones a las que está obligado el patrono. Esa es la regla general. No obstante, establece una oportunidad para poder aprovechar esto en este momento de crisis. Y te dice, esto no lo puedes alterar salvo que tengas acuerdo de las partes, es decir, del patrono y del trabajador, o bien que medie alguna autorización de parte del Ministerio de Trabajo cuando lo justifique la situación económica de la empresa, siempre y cuando las condiciones sobre las cuales tú quieres hacer una reducción sean superiores de las establecidas en la ley. Entonces, aunque tengamos esto claro, hay que tener mucho cuidado porque sabemos que en Guatemala existe algún número de patronos que han estructurado la compensación de sus empleados con el salario mínimo y las condiciones mínimas. Si eso es así, y a la luz de lo que dice el artículo 20, no sería posible poder aplicar a una reducción o a una modificación de estas condiciones de trabajo. Pero sí podría ser viable el estudio con aquellos otros empleados donde tenemos una estructura de compensaciones y beneficios que superan los mínimos legales. Eso es lo que establecen en Guatemala de momento. Y solo quiero hacer una acotación chiquitísima, nada más porque vi que también alguien ya lo preguntó por el chat. Digamos, alguien se preguntaba la oportunidad o no del contrato a tiempo parcial en Guatemala. Y acá hay de dos sabores. La primera, la postura que dice que el contrato a tiempo parcial no se puede implementar porque en efecto pues, fue aducido de inconstitucional el año pasado. Y la otra, que es donde yo me posiciono, que es donde sí se puede implementar el contrato a tiempo parcial, dado que lo que se arguyó de inconstitucional fue el reglamento que permitía la viabilización para implementar el contrato. Pero el convenio como tal que establece el contrato a tiempo parcial en Guatemala,
así como el decreto que lo ratificó, sigue vigente. Entonces, solamente quería hacer esta acotación para dejarlo también dentro de la mesa. Perfecto, me queda muy claro. En los dos siguientes países entiendo y lo voy a adelantar para resumirlo un poco, pero que nos puedan dar la oportunidad o nos puedan hacer las aclaraciones correspondientes a Andrés y Víctor. Entiendo que en el caso de Honduras y Nicaragua no se puede, ¿cierto? Se puede eventualmente reducir la jornada, pero no necesariamente eso va a implicar una reducción de salario. Andrés, si quieres nos contás un poco. Sí, rápidamente. En efecto, Laura, como vos mencionabas, podemos reducir la jornada, pero bajo ningún momento podemos reducir el salario. El salario en Honduras es considerado un derecho adquirido y aunque el trabajador firme un documento donde diga que acepta que se le baje el salario, eso será considerado nulo. Entonces, no se puede tocar el salario. Ok, y en el caso de Nicaragua, Víctor. Efectivamente, igual que en Honduras, se puede reducir la jornada, pero no el salario. Es intocable. Pero hay Perfecto. una opción B, que podría ser una recontratación de trabajadores que hayan ya estado en la empresa y se puede contratar para que ellos efectúen labores por hora. Siempre respetando el salario mínimo y sobre todo la parte pertinente al salario mínimo por hora, que también se Claro. encuentra en el decreto. Y tal vez, Víctor, ahí lo que estoy entendiendo sería un despido o una terminación y después una recontratación bajo nuevas condiciones, ¿cierto? Exactamente, pero no puede ser, es decir, si hay un despido masivo, también tendría que ser una recontratación de un cierto número de trabajadores, no de los mismos que ya despidieron, porque Ok. entonces si no estaría expuesta la empresa a medidas administrativas. Perfecto, ahora que damos lo de la terminación, igual nos puedes extender un poco más eso. Entonces, en el caso específico de Costa Rica, que es la legislación que sigue, desde el lunes de esta semana, es una legislación reciente que estamos estrenando, se aprobó la ley y ahí vale la pena que todos la anoten, 9832. Esta legislación autoriza la correspondiente reducción de jornadas de trabajo con su proporcional reducción en el salario, siempre y cuando se cumplan con ciertos parámetros o características que evidentemente voy a nada más mencionar de forma muy expedita. El primero es que eventualmente haya una afectación del 20% en los ingresos brutos de la compañía con respecto al mismo mes en el año anterior. O bien que haya una afectación de más de un 60% en los ingresos brutos de la empresa con respecto también al mismo mes del año anterior. Dependiendo de esos parámetros, yo puedo reducir en el primer supuesto hasta un 50% de la jornada y en el segundo supuesto hasta un 75% de la jornada. Entonces, tomando eso en cuenta, es que yo eventualmente puedo jugar con eso. ¿Qué pasa si mi empresa no tiene una antigüedad de más de un año? Pues se saca con el promedio de los últimos 3 meses. Y eventualmente, si yo no cumplo con ninguno de estos parámetros, porque sí tenemos casos en los que, por ejemplo, por orden de cierre, en casos de centros educativos, o eventualmente los bares, se ha cerrado del todo la operación, estas personas también pueden aplicar la medida de reducción de jornadas que lo que busca es justamente no suspender al 100% los contratos, sino que los trabajadores mantengan parte de su remuneración. Esto se puede aplicar, es decir, yo puedo aplicar la reducción de la jornada y solicitarlo en los siguientes 3 días al Ministerio de Trabajo para que me dé el aval. No es factible hacer esto simple y sencillamente por mutuo acuerdo con el trabajador, aunque pues hay empresas que lo han implementado y por mutuo acuerdo pues puede sostenerse que las partes pueden pactar esto, lo más seguro es hacerlo con el procedimiento establecido en la legislación, porque caso contrario se podría cuestionar la voluntariedad del trabajador. Y entonces le doy la palabra de una vez a Mónica para que nos cuente de El Salvador. Sé que hay varias preguntas en el chat que voy a revisar y cualquier cosa al final las contestamos. Gracias, Laura. En el caso de El Salvador, al igual que las otras jurisdicciones, no puede haber una reducción de salario de los trabajadores, ya que ello implica que es un despido indirecto y por lo tanto conlleva responsabilidades para el patrono y tendría que indemnizarlo. Vale la pena mencionar que actualmente dentro del estado de emergencia que existe en El Salvador, las autoridades del Ministerio de Trabajo están haciendo constantes revisiones y están para verificar que las empresas en las cuales están haciendo este tipo de prácticas las obligan a que reinstalen a los trabajadores
que se ven afectados como por un despido o despidos indirectos y que los mantengan en la planilla. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema. Lo que sí se puede es reducir la jornada por la causa justificada, por causa legal, que en este caso es el caso fortuito. Y en ese caso, se le puede reducir la jornada a cada uno de los trabajadores. Los empleados que estén afectados por esa reducción tendrán derecho a que se les pague el salario por el tiempo trabajado y un equivalente al 50% el que dejaron de percibir debido a la reducción hasta por un máximo de 3 días. A partir del 4º día solamente se les pagaría el salario correspondiente al tiempo laborado. Tal vez, Mónica, en el caso que mencionabas, eventualmente, si se reinstala a los trabajadores, me imagino que eventualmente tomar medidas, una eventual terminación es mucho más compleja. ¿Puedes contarnos un poco más de eso? Sí, exacto. La prohibición que existe en este momento en El Salvador es que no se pueden dar por terminados contratos de trabajo debidos al estado de emergencia. Entonces, la opción que sí podría utilizarse es la reducción de las jornadas o el tema de suspensión de contratos de trabajo, que es el que vamos a tocar en el siguiente tema a continuación. Clarísimo. Y entonces tal vez podemos cerrar este tema con Julio. Sí, muy puntualmente, al igual que algunos de los países de la región, en República Dominicana no es posible reducir la jornada de trabajo con una consecuente reducción de salario. Tendría que operar un proceso de desvinculación, de pago de prestaciones, de preaviso y cesantía, y entonces agotar un proceso de recontratación de esos empleados. Hay una ventana ante la autoridad de trabajo que pudiera abrirse cuando la empresa está solicitando el cierre y como alternativa para tratar de sobrellevar la situación financiera pudiera entrar como una medida excepcional, pero requeriría de una autorización previa y es una potestad excepcional que tendría la autoridad. No es la regla, realmente. Ok, perfecto. Y tal vez nada más para hacer un breve anuncio, evidentemente sabemos que ya transcurrió la hora, pero porque estamos viendo muchas preguntas y mucho interés y sobre todo sabemos que este tema de suspensión es el que más llama la atención de todos los participantes. Vamos a extendernos un poquito más, simple y sencillamente para agotar esas preguntas referente a la suspensión. Entonces, aquí arrancamos con Mónica Machuca del Salvador para que nos cuente cómo se regula allá. En el caso de El Salvador, es posible suspender los contratos de trabajo de forma temporal, pero se deben tener en consideración los siguientes aspectos. Primero, el código establece puntualmente los supuestos en que los contratos de trabajo pueden suspenderse automáticamente, siendo uno de ellos el caso fortuito o fuerza mayor, que podría decirse que es el caso actual del COVID-19. Segundo, que respecto de también hay, por los supuestos que se encuentran las empresas con falta de fondos para poder hacer frente a la continuidad de operaciones y que le es imposible obtenerlos o que también le es imposible explotar la empresa con un mínimo razonable. En este caso, sí, para que exista la suspensión es necesario que medie la autorización de un juez de trabajo para que se hagan las notificaciones a los trabajadores por medio del juez. En este caso, la suspensión de los contratos no podrá exceder de 3 meses. En tercer lugar, es posible por mutuo acuerdo entre el patrono y el trabajador que se suspenda el contrato, pero la suspensión no puede exceder de 9 meses. Creo que aquí vale la pena comentar que esta figura es totalmente legal, es totalmente viable, está vigente. Sin embargo, el día de ayer y ahora, el Ministerio de Trabajo está tratando de hacer gestiones ante la Asamblea Legislativa de presentar un acuerdo ejecutivo por medio del cual no sea aplicada la posibilidad la posibilidad de suspender contratos de trabajo, sino que las empresas sigan pagando en un 100% los salarios mientras dure la crisis. El día de ayer esta iniciativa fue
no fue aprobada por la Asamblea Legislativa. Se menciona que el Ejecutivo va a iniciar nuevamente gestiones este día para tratar de impulsarlo. Sin embargo, pues no sabemos en este momento eso no aplica. Se mantiene lo que dice la ley, lo que es el Código de Trabajo, y si hubiese algún cambio en esta disposición, nosotros inmediatamente lo haremos del conocimiento de todos nuestros clientes a través de los informes legales, laborales que estamos emitiendo a diario. Clarísimo, perfecto. Entonces, estamos todos atentos a la situación en El Salvador para ver cómo va evolucionando. Andrés, contanos un poco sobre Honduras. Gracias, Laura. En Honduras, pues la suspensión de trabajo, suspensión laboral se puede dar de 3 vías. Número 1, que la solicite el empleador. 2, que la solicite el trabajador. Y 3, que sea de común acuerdo entre ellos. Lógicamente, la más común y ante los hechos del COVID-19, pues la más utilizada va a ser la solicitada por el empleador. En la práctica, en Honduras, te comento que la ley ya establece que se debe solicitar y notificar la suspensión dentro de los 3 días posteriores al evento. En este caso en específico no se ha logrado hacer porque el Ministerio del Trabajo pues todavía no está trabajando debido a que en Honduras es toque de queda absoluto hasta el 29 de marzo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se reanude el trabajo de la Secretaría de Trabajo, van a caer un montón de solicitudes dentro de los primeros 3 días, por lo cual el patrono va a venir y va a suspender a los trabajadores, pero necesita una aprobación o no del Ministerio del Trabajo. Entonces, como les mencionaba, en la práctica, mucha empresa se dispara, como decimos vulgarmente, a mandar suspendidos a los trabajadores, pero si la autoridad les dice de que no tenía autorización para suspenderlos, pues los trabajadores deberán de regresar de forma inmediata y el patrono estará en la obligación de pagarle los días que no estuvo trabajando. ¿Cómo se puede dar la suspensión? Pues el código ya menciona que hay 15 causales de suspensión. La número 2, que es la que aplica en este caso, que es fuerza mayor o caso fortuito por esta pandemia, autoriza que las empresas puedan suspender de 1 hasta un límite de 6 meses. Va a depender cuánto lo autoriza. ¿Se le paga o no se le paga? No se le paga. Si la suspensión fue otorgada por el Ministerio del Trabajo, pues no se le paga el tiempo. ¿Cuándo sí es pagada? En el caso del literal 7, que habla de las enfermedades. Es decir, si un trabajador o el patrono pidió la suspensión de trabajo por motivo de que le dio coronavirus a un empleado, entonces ahí sí ya la ley da ciertos reglamentos, ciertos lineamientos, en donde se le dice si ha trabajado tanto tiempo, pues se le va a pagar tanto. Perfecto. En el caso específico de Costa Rica, ya pasando entonces a nuestro país o al país de Costa Rica, sí se regula la suspensión de los contratos de trabajo desde el Código en 1943. Entonces es una regulación que tiene bastante tiempo de estar vigente y justamente el caso fortuito, la fuerza mayor o eventualmente la falta de materia prima son las causales por las cuales yo la puedo accesar. El artículo 75 del Código es el que define el procedimiento a seguir. Y si bien el artículo parece plantear que uno puede suspender los contratos y con posterioridad comunicárselo al ministerio, el ministerio mediante un comunicado de CP 11 del 2020 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establece que no se puede rebajar los salarios sin tener el aval del ministerio. Y justamente por eso es que se emitió este decreto número 42.248, que está ahí anotado para que todos lo puedan buscar, que se emitió el viernes anterior respecto al procedimiento que pueden seguir las empresas en caso de que requieran pedir la autorización del ministerio. En principio, el ministerio dice que va a resolver en 2 días. Lo cierto es que en 2 días están enviando una resolución previniendo cualquier cosa, por ejemplo, cualquier defecto que ellos consideren de forma, y de esta forma están cumpliendo supuestamente con el plazo, pero no están realmente resolviendo. Entonces, ahí por eso es que es clave que tomemos en cuenta la combinación de medidas respecto a las que habíamos comentado de previo. Por ejemplo, el gastar las vacaciones, pero mientras tanto en el ínterin, yo, por ejemplo, puedo ir gestionando la suspensión de los contratos o bien después de las vacaciones aplicar de inmediato una reducción de jornadas, porque sí pareciera que si nada más esperamos la respuesta del ministerio puede pasar por lo menos una semana. En el caso de Panamá, Ana, ¿cómo lo han manejado?
Hola, sí, fíjate, igual que como venimos estructurando esta presentación, hemos empezado de menos a más. En la anterior hablábamos de la suspensión de la reducción de jornadas, ahora ya entramos propiamente a la suspensión temporal del contrato y creo que es importante que vayamos viendo cómo va de menos a más para efectos del trabajador realmente en función a la crisis que está viviendo el empleador. Nuevamente, nosotros se ha regulado sobre la materia a través del decreto ejecutivo 81 del 20 de marzo del 2020, en donde se establece que los contratos de trabajo de las empresas cuyas operaciones hayan sido cerrados eh, como parte de las medidas preventivas ordenadas por el Ejecutivo, podrán suspender temporalmente los contratos de trabajo. Esta suspensión queda condicionada a que el empleador presente una solicitud al Ministerio de Trabajo para que éste apruebe o rechace en el término de 3 días. No obstante, el mismo decreto ejecutivo plantea que en ausencia de respuesta por parte del ministerio se entenderá como aprobada la solicitud. Y esta medida se da por términos de 1 mes prorrogable y esa prórroga queda sujeta al estado de emergencia que ha decretado el gobierno nacional. La solicitud esta que debe presentar el empleador para efectos de la aprobación por parte de la autoridad competente debe acompañarse de un memorial que justifique la suspensión de los contratos de trabajo, debe estar firmada por el representante legal, debe adjuntarse una copia simple del aviso de operaciones del empleador, debe también adjuntarse una copia simple de la última planilla preelaborada de la Caja del Seguro Social anterior al cierre de la empresa y una prueba idónea de la afectación económica. La norma no entra a definir lo que viene siendo una prueba idónea, pero tal como ha evolucionado este tema, los propios decretos que se han emitido de parte del Ejecutivo en torno al cierre obligatorio de ciertos locales comerciales, con algunas excepciones, entendemos que puede ser per se una prueba idónea de la afectación económica. Y además, por último, debe acompañarse además del listado de trabajadores cuyos contratos se solicita suspender, especificando las generales, que incluye el nombre, cédula, número de seguro social, dirección, ocupación, sexo, edad, número de teléfono y correo electrónico. El decreto establece que al terminar la declaratoria del estado de emergencia nacional, los trabajadores retornarán a sus puestos en las mismas condiciones al momento de la suspensión. Y agrega que se entenderá como un despido verbal injustificado el impedimento por parte del empleador del retorno del trabajador a su puesto al día siguiente de terminar este estado de emergencia. Nuevamente, creo que es importante que concluyamos que estas medidas que se plantean lo está haciendo el gobierno en un caso muy particular. Las normas del Código de Trabajo han sido de una manera reglamentadas por las circunstancias actuales. Lo que se busca no es desmejorar las condiciones del trabajador, pero sí se persigue apoyar a el empleador en un momento en donde el ingreso económico, pues ya sabemos, ha tenido una afectación, ¿no? Claro. A propósito de esa suspensión temporal de contratos de trabajo y nuevamente de menos a más hacia las vacaciones, hacia la reducción de la jornada y ahora llegando a la suspensión propia del contrato de trabajo, dentro de los decretos que se han emitido se hace referencia a que esos contratos que hayan sido suspendidos temporalmente podrán optar por un bono solidario por parte del trabajador y por parte del empleador podrán solicitar beneficios económicos que llegue a dictar el gobierno nacional. Ni en uno ni en otro caso a la fecha se han definido
este bono ni estos beneficios económicos, pero lo que entendemos es que seguirán normando en el día a día según las necesidades que se presenten y se espera que eventualmente se desarrolle sobre la materia. Clarísimo, perfecto. Entonces también en Panamá quedamos atentos a nueva regulación para ver eventualmente qué ayuda se le va a otorgar a los trabajadores por parte de las instituciones. Entonces, entramos de una vez a Guatemala con Mirla. Gracias, Laura. En el caso de Guatemala, y dado que el concepto es amplio, recordar que existen desde las licencias con goce de salario, licencias sin goce de salario, las vacaciones que ya las analizamos, que se explican por sí solas, pero entiendo que el corazón o las dudas puntuales se pueden presentar en la suspensión colectiva de contratos y en esa me voy a detener. Partiendo de ahí, conocemos que la propia ley dice, en efecto, tal cual arguyendo que existe un caso fortuito o fuerza mayor como la que estamos viviendo, pudiera pensarse, si vamos a partir de esa causal, lo que nos pide la ley es solicitar una autorización a la Inspección General de Trabajo dentro de los 3 días que sigan a aquel día en el que se conoció el hecho que te hace reclamar o solicitar una suspensión colectiva de los contratos de trabajo. Luego de ello, lo que debería de suceder es que la Inspección de Trabajo comisiona a inspectores para que visiten el lugar de trabajo, visiten tu compañía y puedan evaluar si la causa sobre la cual estás solicitando esta suspensión colectiva de trabajo en efecto es aplicable o no. Si resulta que no es aplicable, lo que corresponderá ahora es que los trabajadores tendrán la oportunidad de dar por terminados sus contratos de trabajo con responsabilidad para el patrono. Es decir, al patrono le corresponderá pagar salarios durante esta temporada, cual si estuviera despidiendo a una persona sin tener una causa justificada. Quiero hacer acá una acotación y es que hemos tenido algunos acercamientos con la autoridad y lamentablemente la autoridad en Guatemala es de la opinión que el simple hecho de lo que estamos viviendo a nivel nacional y las disposiciones que ha dictado el gobierno central no son suficientes para aprobar una suspensión colectiva, por lo cual la probabilidad que aunque se haya pedido una autorización se otorgue favorable para el patrono son muy pocas. Ok, perfecto. Entonces continuamos. Acá nos están preguntando que si República Dominicana ya fue. Les confirmo que no. Está siendo muy aclamado Julio, porque nos preguntan, por ejemplo, no solo sobre el tema de la suspensión, sino si el gobierno está ofreciendo alguna ayuda con un porcentaje del salario. Entonces, tal vez vos, dentro de tu exposición, sé que vas a comentar el tema del eventual subsidio especial. Entonces, te cedo la palabra. Sí, gracias. Definitivamente sí están conectados los dos temas porque la suspensión es una prerrogativa de la empresa y ello implica que se suspenda también las obligaciones desde el punto de vista patronal, pero no se elimina el pasivo laboral, sino que tan pronto el contrato retoma, entonces continúan todas las obligaciones laborales y los derechos adquiridos. Directamente yéndonos al caso del subsidio, el gobierno ha dispuesto de un programa de asistencia que auxilia al trabajador o a la empresa, dependiendo de si el trabajador se queda dentro de la nómina o no, para los casos de empresas que se ven forzadas a suspender sus actividades. La contribución del gobierno alcanza hasta un 70% del ingreso del trabajador con un tope máximo de 8.500 pesos. En dólares esos son unos $160 aproximadamente. Para empresas que se vean obligadas a suspender sus actividades, pero mantengan a los empleados en nómina. En caso de que la empresa
se acoja a la modalidad completa de suspensión que implica la suspensión también de los compromisos laborales, entonces este subsidio podría ir directamente al trabajador. Esto tendría un plazo máximo de unos 60 días, cubriría el mes de abril y el mes de mayo. Es una medida que acaba recién de ser anunciada por parte del gobierno y se espera que los ministerios de Trabajo y de Hacienda afinan la particularidad, los detalles en cómo se acogerán, cómo se aplicarán estos subsidios y se llevarán directamente a las empresas o a los trabajadores que se acojan a estas modalidades. Perfecto. Y tal vez entonces ya directamente pasamos a Nicaragua con Víctor para cerrar el tema de la suspensión. Gracias nuevamente, Laura. En Nicaragua sí se puede realizar la suspensión colectiva de trabajos, a pesar de que las autoridades gubernamentales no han emitido ningún tipo de criterio al respecto. Se puede proceder con normalidad. La base legal de la suspensión se encuentra en el Código del Trabajo, artículos 35 y siguientes. Como parte importante, antes de proseguir con el procedimiento, debo decir que esta suspensión no extingue la relación jurídica laboral establecida entre empleador y trabajador. Y acerca del procedimiento, se tiene que invocar en el contexto actual que hay un cierre temporal de la empresa por razones técnicas o económicas, si aplica, o bien la fuerza mayor, o caso fortuito cuando traigan como consecuencia la suspensión del trabajo. El procedimiento en sí es bastante sencillo. Se tiene que solicitar a través de un proceso administrativo laboral oral ante la Inspectoría Departamental del Trabajo la autorización de que sea una suspensión parcial o total de los contratos de trabajo o el cierre laboral o el cierre temporal de la empresa. En el caso de que sea una suspensión colectiva, se requiere que previamente haya un mutuo consentimiento entre trabajadores y empleador a través de una comisión bipartita. Esa comisión bipartita deberá estar incorporada en la solicitud y deberá presentarse porque el Ministerio del Trabajo convoca audiencia tanto a trabajadores como a empleadores y sus representantes para pronunciarse sobre la suspensión. La resolución de la suspensión se realiza entre los 6 siguientes días de solicitada la suspensión, al menos establecido así en la ley. Y como puntos importantes para que quede claro acerca del procedimiento de suspensión, es que, como decía anteriormente, no extingue la relación laboral, el trabajador no cumple con la jornada de trabajo, el empleador no paga salarios, y lo único que debe reconocer son 6 días de salario ordenados a pagar en la resolución final de la suspensión. No se computan vacaciones porque estas se acumulan por tiempo efectivo de trabajo. Sí se continúa computando 13º mes o aguinaldo. Y para efectos de seguridad social, la empresa debe informar al INSS con una carta específica determinando las causas de la suspensión y se adjunta la resolución. El INSS tomará en su reporte de que estos trabajadores están de descanso, lo que significa que para efectos de esta institución, todos los trabajadores que estén suspendidos no deberán cotizar seguridad social. Ok, perfecto. Y para cerrar, le pido a todos los participantes que seamos bien breves, porque sé que estamos robándoles de su tiempo, pero hemos recibido muchas consultas sobre también eventualmente la terminación de los contratos de trabajo. Evidentemente esta sería la medida más gravosa para los trabajadores, pero también eventualmente económicamente para los patronos. En Costa Rica la posibilidad de despedir continúa vigente, entonces el despido con responsabilidad patronal al existir libre despido es factible. Y otra alternativa que hemos recomendado a algunos clientes que han tenido que hacer terminaciones de inmediato y que sí tenían el flujo de caja para enfrentarlas, es eventualmente negociar terminaciones por mutuo acuerdo con los trabajadores, de manera tal que yo pueda negociar, por ejemplo, un pago en tractos, se pueda negociar en la terminación por mutuo consentimiento, se puede negociar el tema de preaviso y la cesantía para que se pague eventualmente solo un porcentaje y la persona puede ser que prefiera, o el trabajador puede ser que prefiera optar por esta alternativa antes que se le suspenda el contrato de trabajo y eventualmente quedarse sin ingreso alguno. Entonces, esta opción es especialmente atractiva para aquellas empresas que tienen asociaciones solidaristas y que ya entonces han hecho el aporte a la asociación de cesantía y puede ser que no tengan que hacer un gran aporte de cesantía adicional, ¿verdad? Porque ya puede ser que esté cubierto por el aporte que se ha hecho a la asociación y eventualmente considerar que también el tema de las vacaciones, si ya ustedes han implementado un plan para gastar las vacaciones, ya se van a ver cubiertos. Entonces, en el fondo estamos hablando de negociar el preaviso o de eventualmente pagar simplemente el aguinaldo. Entonces,
es importante que esta opción se tome en cuenta por los patronos. Mónica, ¿cómo lo han manejado en El Salvador? En el caso de El Salvador, al igual que Costa Rica, la terminación de contrato por causa justificada se mantiene hasta el momento, es decir, si alguno de los trabajadores ha cometido alguna de las acciones que están contempladas en la ley para poderle dar oportunidad al contrato sin responsabilidad patronal, esas subsisten. En cuanto a la iniciativa de pactar terminaciones por mutuo acuerdo entre el patrono y el trabajador, sí pueden hacerse, sin embargo, hay que dejarlas pues por escrito, tiene que dejarse a razón del mutuo consentimiento, ya que hay antecedentes ya durante esta época del estado de emergencia, en el cual luego de inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo en algunas empresas que habían realizado estas acciones, se dieron cuenta que el mutuo consentimiento realmente no había existido, sino que las empresas habían obligado a los empleados a firmar esos acuerdos y ordenaron el reinstalo de las personas. Entonces, sí se tiene que tener mucho cuidado en este sentido, porque ya tenemos ese antecedente. Entonces, solamente una cosa más, y es que los patronos que decidan suspender el contrato de trabajo por el caso fortuito, fuerza mayor, como lo mencionamos antes, no pueden después, durante el momento de la suspensión del contrato, despedir a las personas, a menos que exista una causa justificada para poder realizarlo. Ok, perfecto. En el caso específico de Nicaragua, ya Víctor nos había adelantado un poco sobre la cancelación de los contratos de trabajo en general, una cancelación por cesación de la empresa. Entonces, tal vez, Víctor, nos puedes ahondar un poco más en este momento. Sí, bueno, en el caso de la cancelación del contrato de trabajo, se tramita igualmente que con la suspensión colectiva de los contratos de trabajo, con el mismo procedimiento laboral, con la diferencia de que obviamente habría que pactar en cuánto tiempo se tiene que realizar los pagos de liquidaciones, que incluyen indemnización por antigüedad, incluyen 13º mes proporcional y vacaciones acumuladas. Los efectos principales son que se acaba la relación jurídica laboral existente entre empleador y trabajador. Inmediatamente se recomienda que una vez que se haya obtenido la resolución de la cancelación de los contratos de trabajo, se notifique al Seguro Social. Esto para evitar que el Seguro Social facture o solicite la facturación, mejor dicho, de cotizaciones, porque en ese caso tendrían que correr 100% por cuenta de la empresa. Claro, ok, perfecto. ¿Y en República Dominicana, Julio, cómo lo están manejando? Bueno, la terminación no ha tenido variación en las previsiones o las formalidades legales a propósito de esta situación. La terminación incausada a través del desahucio conlleva el pago de los derechos adquiridos del trabajador, las prestaciones laborales, el auxilio de cesantía. Y hay un escenario en el Código de Trabajo donde existe la posibilidad de una terminación por un cierre forzoso de la empresa, con una reducción de esas compensaciones en un caso especial cuando ocurra una circunstancia que impida la continuidad de negocios de la empresa, pero eso debe ser previamente verificado y sometido a la autoridad de trabajo. Básicamente esa es el único criterio que puede aportar en esta dirección. Ok, y antes de que pasemos con Guatemala, nada más te leo una pregunta que dice que entienden que en República Dominicana, mientras dure la suspensión, se puede desahuciar y despedir. ¿Es así? Mientras dure la suspensión, está la suspensión de los efectos del contrato. Perfecto. En el caso tal vez de Costa Rica, vale la pena acotar que sí se hace la especificación de que si eventualmente se quiere despedir a una persona que está suspendida o que ha tenido reducción de jornada, las prestaciones se deben calcular con el promedio de los salarios desde el momento en que sí tenía un salario completo, no cuando estaba aplicada la figura. Eso vale la pena que lo tomen en cuenta. Entonces, ahora sí, Mirla, contanos un poco de Guatemala y cómo han manejado el tema de las terminaciones. Gracias, Laura. Hay que tomar en cuenta dos tipos de situaciones.
una situación de suspensión de hecho de labores y una situación de suspensión formal. Hoy, si ninguna de las compañías ha detonado, por ejemplo, una solicitud de suspensión colectiva de contratos, estamos en una situación de hecho, que es únicamente siguiendo las directrices que nos ha dado el gobierno central. Y en ese entendimiento es posible que se puedan dar todas las alternativas de terminación de contrato. Es decir, puede acercarse con nosotros el colaborador y decir, mira, decido terminar yo la relación de trabajo, puedo igual hacer despidos con justa causa porque no se están cumpliendo los KPIs, las métricas o existe algún incumplimiento al contrato del colaborador. Pueden haber incluso despidos sin justa causa, ¿verdad? Jugándonos de repente la famosa carta de reestructura, o bien la de mutuo acuerdo. Cada una de estas puede tener sus características particulares porque algunas contendrán únicamente el pago de prestaciones irrenunciables y otras acompañarán el necesario pago de indemnización por tiempo servido. Acá, importante mencionar que aunque todas están a la disponibilidad del colaborador mientras estamos en una suspensión de hecho, sin duda la que más pudiera tener oportunidades de ser analizada es la de mutuo acuerdo, porque de nuevo coloca en un plano de seguridad al patrono, donde no toma esta como una última alternativa cuando el gobierno central nos ha instado a aplicar las suspensiones, y luego hay un acuerdo también que debe documentarse, esa es la recomendación, donde el empleado decide de mutuo acuerdo terminar la relación laboral. Ahí pueden haber algunas negociaciones, ¿verdad? Ya les mencioné que no hay una necesidad de pagar una indemnización, pero pudieran incluso haber negociables dentro de esto para conseguir una terminación de la relación. Pero ahora veamos qué pasa si en efecto ya estoy en un estado de una suspensión de trabajo, ya sea por una licencia, por ejemplo, ya sea por enfermedad o porque la inspección de trabajo ha dicho que sí toma como válida la justa causa que yo estoy diciendo, que es la del COVID en la que estamos viviendo. En ese momento, yo como patrono tengo las manos atadas para poder dar por terminadas las relaciones de trabajo. Ahí no puedo aplicar despidos. El único que puede retirarse podría ser el empleado diciendo, doy hasta acá por terminado mi contrato de trabajo, y en el caso puntual de las suspensiones colectivas, únicamente pueden darse por terminados los contratos de trabajo cuando han superado 3 meses. Y el empleado igual puede hacerlo. Perfecto. Entonces pasamos con Andrés en Honduras para que nos cuente un poco las medidas que pueden tomarse allá. Gracias, Laura. En Honduras, pues no se modifica nada con respecto a las causales de terminación de un contrato de trabajo. Pues el único comunicado que ha existido es el que se hizo ayer en cuanto a medidas laborales. Sí, tomando como causa el tema de la suspensión laboral. En la suspensión laboral, como mencionamos, puede ser de 1 a 6 meses independientemente de quién la pida, pero si llegado al tiempo, es decir, se cumplieron los meses de suspensión, si el trabajador pues no regresa a su trabajo, pues se le pagará una indemnización nada más de derechos adquiridos, que son vacaciones, 13º, 14º mes de salario, y si llega la terminación de la suspensión, digamos que fue suspendido un empleado por 4 meses de trabajo y a la llegada del día que le toca trabajar, el patrono dice, no, mira, no puedo seguir con esta relación laboral, entonces sí es una causal para terminar la relación laboral, pero tendrá que pagar la totalidad de prestaciones e indemnizaciones laborales, que son, además de los derechos adquiridos ya mencionados anteriormente, pues el pago del preaviso y el auxilio de cesantía. Cabe mencionar que si un empleado está en suspensión, es decir, que a mí me suspendieron por 3 meses de mi relación laboral, durante la suspensión no se puede terminar la relación laboral. Si la suspensión fue de mutuo acuerdo entre trabajador y patrono, entonces las garantías de tener el pago del seguro social siempre la va a tener el trabajador. Ok, perfecto. Y para cerrar entonces este tema, con Ana Clemente nos va a dar su perspectiva desde Panamá. Gracias, Laura. Bueno, para finalizar con la medida más grave en perjuicio del empleado, quizás,
no hay ninguna norma específica a propósito del COVID que las autoridades competentes hayan emitido sobre las terminaciones laborales. Por lo tanto, nos estaríamos acogiendo a todas las disposiciones contempladas en el Código de Trabajo, particularmente haciendo referencia al artículo 210 del Código de Trabajo, que en efecto contempla en el numeral 1, la relación de trabajo podría terminar por el mutuo consentimiento, siempre que conste por escrito y no implique renuncia de los derechos. Entonces, en este sentido, la norma es proteccionista, siempre velando porque los derechos adquiridos de los empleados se respeten en el supuesto de terminaciones. De no haber un mutuo acuerdo, entonces procedería igualmente la terminación injustificada, que conlleva pues el pago adicional de una indemnización en los términos contemplados por la norma laboral, y hubiese la posibilidad de que fuese un despido justificado por naturalezas económicas debido a crisis económica grave que se plantea en el artículo 213. No obstante, esa causal de naturaleza económica en el numeral 3 queda supeditada a que sea debidamente comprobada por la autoridad competente y lleva un proceso que está contemplado en el código. Por lo tanto, no es que el trabajador lo pueda sencillamente invocar y aplicar. Entonces, realmente el tema de las terminaciones laborales queda sujeto a lo que establece el código vigente, y yo creo que sí estamos frente a un escenario sin precedentes en el que tanto empleado como empleador están tratando de balancear en la medida de lo posible las decisiones que se tomen, afectando en la menor posibilidad los derechos y obligaciones de ambos. Entonces, para efectos de Panamá, las terminaciones quedarían sujetas a lo que el Código de Trabajo dispone. Clarísimo, en el caso de todos, entonces el tema de las terminaciones. En realidad ya se nos acabó el tiempo, entonces no queda más que agradecerles por acompañarnos. Definitivamente ha sido un webinar en el que hemos tratado de tocar todos los temas que hemos visto que los clientes han trasladado, que tienen dudas sobre los que tienen dudas en los diferentes países. Sé que hay muchas preguntas en el chat sin contestar, trataremos de contactarnos con ustedes para contestárselas, y en todo caso agradezco que si quienes estén interesados y no estén recibiendo nuestras actualizaciones diarias, que estamos, como bien comentaron Mónica, Ana, Mirla, referente a las actualizaciones que han surgido en las diferentes legislaciones, es importante que así lo hagan ver, porque estamos de esa forma tratando de que todos estén lo más empapados de los cambios que se están dando diariamente. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en la próxima.